¿Por qué tiemblas, cobarde? El camino del olvido. José había sido camionero por más de 25 años, pero esa noche algo no era normal. El cielo estaba opaco, como si la neblina hubiera tragado las estrellas, y la luna, cubriéndolo todo con una capa de incertidumbre. La carretera 57, que usualmente cruzaba como si fuera una segunda casa, esta vez parecía más solitaria, más desierta. El sonido del motor de su camión era lo único que rompía el silencio, y el rugido constante de las llantas al rozar con el asfalto era como un eco vacío que se perdía en la inmensidad de la noche. José había salido tarde, después de una larga carga que le había tomado todo el día. Estaba cansado, pero debía llegar a su destino antes del amanecer. El camino, normalmente largo y monótono, parecía diferente esta vez. De hecho, había algo en el aire, algo que hacía que los vientos se sintieran más fríos de lo normal, algo en la carretera que le hacía sentir que no estaba completamente solo. La visibilidad no era la mejor debido a la niebla que había levantado repentinamente, y cada vez que José intentaba enfocarse en lo que tenía enfrente, sentía que el paisaje se difuminaba en un borroso muro gris. Decidió mantener la velocidad constante, confiando en sus años de experiencia al volante, y trató de ignorar la extraña sensación que lo invadía. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo extraño sucedió. Un sonido peculiar comenzó a mezclarse con el ruido del motor. No era un sonido normal, algo como un crujido, seguido de una leve vibración que transmitía al volante. Al principio pensó que era alguna imperfección en el camino, o tal vez en el camión, pero pronto ese sonido se intensificó. Era como si algo estuviera bajo el camión, arrastrándose junto a él. José miró el retrovisor, pero no había nada. La carretera estaba vacía, solo la neblina persistente. Aún así, no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba. Algo o alguien. Alguien que caminaba junto a él, a su lado, en la oscuridad. Intentó calmarse, pero el sonido no desaparecía. Al contrario, parecía acercarse cada vez más. Con el sudor empapándole en la frente, aceleró un poco el camión, esperando que esa sensación desapareciera. Pero en cuanto lo hizo, un resplandor en el camino lo hizo frenar bruscamente. Un faro rojo aparecía a la distancia, como si alguien estuviera parado a la orilla de la carretera. ¿Qué demonios?, José murmuró, entrecerrando los ojos tratando de ver con claridad. Al principio pensó que se trataba de un vehículo detenido, tal vez un accidente, pero cuando se acercó, el faro rojo desapareció. En su lugar, lo que vio lo heló por completo. En medio de la carretera, una figura estaba parada, inmóvil. Un hombre, o algo que parecía serlo, con una chaqueta de cuero raída y con una expresión borrosa, casi fantasmagórica. El viento soplaba fuerte, pero esa figura no se movía. José frenó completamente y apagó el motor del camión, observando la figura con creciente incomodidad. De pronto, el hombre levantó la cabeza lentamente, fijando su mirada en el camión. Los ojos eran completamente negros, sin pupilas, y la expresión de su rostro era vacía, desprovista de emociones. José tragó saliva. No podía quitar los ojos de él.
Algo en su interior le decía que debía arrancar el camión y escapar, pero sus piernas parecían clavadas en el suelo. La figura comenzó a caminar hacia él, avanzando a una velocidad que no era humana. La niebla parecía envolverlo más y más a medida que se acercaba. José no podía moverse. Su cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, incapaz de actuar. La figura llegó hasta el borde de la ventana del camión y ahí se detuvo, sin hacer ruido, sin emitir una sola palabra. Entonces, de la boca del hombre, o lo que fuera, salió un susurro bajo, tan bajo que apenas pude escuchar: no estás solo. En ese momento, José dio un salto en su asiento, como si algo invisible lo hubiera empujado. Puso el camión en marcha de inmediato y sin mirar atrás aceleró con toda la fuerza que el motor podía darle. El sonido del motor rugió a través de la carretera vacía, pero la figura siguió ahí, a lo lejos, viéndolo marchar, inmóvil. José no dejó de acelerar hasta llegar a la próxima estación de servicio, donde se detuvo de inmediato. Su respiración era pesada, sus manos temblaban al intentar apagar el motor. El sudor empapaba su camiseta y el temor se apoderaba de él, aún sin entender lo que había sucedido. La luz amarilla de la estación de servicio apenas iluminaba débilmente el lugar, pero no había señales de vida, solo el silencio y la oscuridad. José miró alrededor, buscando alguna señal, algo que le asegurara que todo lo vivido era un sueño. Pero lo único que vio fue la carretera desierta, la niebla, extendiéndose como un manto sobre el asfalto. En ese momento, un sonido rompió el silencio, suave y amortiguado, como si viniera de las entrañas de la tierra. Miró al frente y vio algo que lo hizo helarse de nuevo. En la parte de detrás de su camión se dibujaba una silueta borrosa, borrosamente humana, como la figura del hombre de la carretera, de pie, observándolo. José comenzó a temblar, su mente tratando de comprender la pesadilla que había tomado forma. El hombre no había desaparecido. De alguna manera había seguido su rastro. José no podía apartar la mirada de la figura, aquella figura que se encontraba junto a su camión. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras se alargaban y la niebla avanzaba como una marea, tragándose todo a su paso. Podía sentir sus propios latidos retumbando en sus oídos, mientras luchaba por encontrar una forma de escapar, de romper el hechizo invisible que lo tenía atrapado. El hombre, o lo que fuera, permaneció inmóvil, como si estuviera esperando algo. José miró al interior de la estación de servicio, buscando ayuda, pero no había nadie. Con una respiración agitada, decidió encender el camión. Solo quería alejarse de ese lugar, salir corriendo de ese maldito camino lo más rápido posible. Pero cuando intentó mover el camión, se dio cuenta de que las llantas no respondían. El motor rugió, pero no había movimiento. El hombre parecía haberse acercado un poco más. Y en ese momento, José vio algo que lo dejó paralizado. Los ojos de la figura ahora brillaban, resplandecían con una intensidad antinatural, como si estuvieran llenos de estrellas. El hombre levantó lentamente la mano y señaló hacia el interior del camión. José, sin saber por qué, sintió como si la voluntad de ese ser estuviera dominado por la suya. No podía moverse. Sus manos estaban pegadas al volante, como si fueran parte del camión. La figura comenzó a caminar lentamente hacia él,
la niebla tragando su figura, pero al mismo tiempo dejándola brillar con la luz, una luz oscura que no pertenecía a este mundo. Debes irte, pero no escaparás, dijo la figura. Su voz era suave, como el crujir de las hojas secas en el viento, pero al mismo tiempo poderosa, como si resonara en lo más profundo de su alma. José sintió una presión en su pecho, como si el aire hubiera dejado de fluir. Las palabras le atragantaron la garganta. Intentó arrancar el camión de nuevo, pero fue inútil. La figura seguía acercándose, avanzando con pasos lentos y pesados, como si no tuviera prisa. Pero en cuanto llegó hasta la ventana, algo horrible sucedió. Una sombra negra emergió de la figura, arrastrándose y tomando forma. La sombra se materializó dentro del camión, llenando cada rincón con un frío espantoso. José intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Estaba atrapado, rodeado por la oscuridad, y en su mente resonaba una única palabra: olvido. La figura levantó una mano y la apoyó en el vidrio del camión. Una grieta apareció en el cristal, lentamente, como si estuviera siendo rajado por algo mucho más allá de lo humano. Nosotros estamos aquí para quedarnos.